Gracias, presidente. Simplemente para ahondar un par de temas y poner claro sobre oscuro. Primero, el tema del Mercosur, que se nombró mucho acá, y la verdad que fue objeto de un estudio profundo, no solamente por los legisladores y los asesores que impulsamos este proyecto, sino también por el Ejecutivo Nacional, que, bueno, como ya lo sabemos y lo dijeron en la anterior reunión, que tuvimos la posibilidad de tener muchos expositores de todo el arco, desde el Ejecutivo, desde la industria, de organizaciones de médicos y organizaciones civiles que se preocupan por esta lucha de la malnutrición y la obesidad. Fue un tema de mucho estudio y por eso, bueno, como decía el senador Cobos, hemos incluido una leyenda para tratar de compatibilizar esta ley con los futuros acuerdos del Mercosur. Como lo han dicho todos, Uruguay ya ha avanzado con un sistema de etiquetado, que es el mismo que el que proponemos. Uruguay ha avanzado con un sistema de etiquetado, que no es igual al que proponemos, y varios países más de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Creo que a la pregunta de si nuestro país puede aplicar una regulación de rotulación nutricional diferente a la dispuesta del Mercosur, bueno, creo que la respuesta está en los países que he mencionado. Uruguay ya ha avanzado, Brasil ya ha avanzado, y de hecho, en lo que propone el Senado de la Nación en conjunto con el Poder Ejecutivo Nacional, es poder avanzar, pero siempre teniendo en cuenta que hay que compatibilizar por un tema comercial con el Mercosur. Pero si queremos ir a lo técnico, quiero recordarles que todos los tratados comerciales que tiene Argentina, incluso lo ha dicho la OMC, pero yendo más específicamente al tema del Mercosur, tiene excepciones y flexibilidades. Y esto ocurre con la resolución 58 del 2000 del Mercosur, donde se incluye el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, OTC, en donde establece específicamente que no debe pedirse a ningún país que adopte las medidas necesarias para, entre otras cosas, la protección de la salud y la vida de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que técnicamente todos los tratados internacionales, y no solamente por esta resolución 58 del 2000, que establece específicamente la incorporación de estas flexibilidades, sino también la OMC permite a los países que tienen tratados de libre comercio o acuerdos regionales, como es el Mercosur, introducir legislación propia, soberana, con flexibilizaciones cuando se trata de, entre otras cosas, cuidar la vida y la salud de sus habitantes, lo que me parece que es de sentido común y obvio que cada país pueda pensar regulaciones que tengan que ver con la salud. Dicho esto, me parece que hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, más allá de las matices, que es la posibilidad de empezar a discutir diferentes estrategias en la Argentina para la educación nutricional, ¿no? Nosotros venimos trabajando también con el Ministerio de Salud una legislación autónoma que tenga que ver con la educación nutricional en nuestras escuelas y algo mucho más abarcativo, que es complementario a esta ley. Si bien en esta ley nosotros introdujimos un artículo específico en donde a través del Consejo Nacional de Educación se puede introducir la materia de educación nutricional en nuestras escuelas, creo y estoy totalmente convencida que necesitamos una legislación más acabada respecto de la educación nutricional, al estilo, por ejemplo, de Japón, en donde ha sido muy exitoso esta implementación. Pero más allá de eso, y entendiendo que todos estamos de acuerdo con que la educación nutricional es uno de los ejes a los cuales nosotros tenemos que ir y que el etiquetado es complementario a varias medidas y no es una solución mágica, sí, por la experiencia de otros países, es muy efectivo si se lo
encuadra en diferentes estrategias del Estado, como es esta ley, que es perfectible y que por supuesto hay que trabajarla mucho. Pero nada de esto, la educación el nutricional y la publicidad y todo lo que vamos a poder hacer o podemos llegar a plantear va a ser efectivo si el consumidor no tiene la información clara, certera, gratuita de qué es lo que contienen los alimentos. Y esto es lo que proponemos nosotros, que hay diferentes nutrientes, informar al consumidor que el exceso en consumo de diferentes nutrientes puede llegar a afectar la salud si se consume en exceso. Porque vamos a ser claros, la información nutricional la tienen todos los alimentos en Argentina. Ahora, es inentendible. Hay que ser un profesional de la nutrición para saber qué es lo que estamos consumiendo. Entonces, esta ley a lo que apunta es a que el consumidor pueda elegir sin prohibir ningún tipo de sustancia ni exceso de sustancias. Y ese es, me parece, el puntapié inicial para nosotros poder abarcar otras finalidades, otras estrategias para la educación nutricional, que yo estoy convencida que tiene que ser un conjunto de medidas, que no es solamente el etiquetado. Y así lo hemos planteado, es también la educación nutricional, es la publicidad, es también incentivar a dejar el sedentarismo y hacer actividad física. Bueno, un conglomerado de políticas públicas que el Estado debe llevar a cabo y que tiene que ser una política de Estado porque esta situación, que repito, el 41,1% de los chicos de 5 a 17 años en la Argentina padece sobrepeso. Y eso es un tema de salud pública que no lo vamos a resolver de un día para el otro, pero sí celebro que lo estemos discutiendo en el Senado de la Nación y que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de sus diferentes ministerios, se haya involucrado en esta discusión. Habiendo dicho eso, creo hay algunas senadoras que incluso propusieron la cuestión de los umbrales, incluso lo propuso la industria cuando estuvimos discutiéndola, y fue incorporado en el último dictamen, eso de la posibilidad de ir escalonando la aplicación para que la industria pueda adaptarse y evitar el sello en exceso en, y se estableció en el artículo 6. Artículo 6, tercer párrafo, dice textualmente: la autoridad de aplicación debe establecer un cronograma de etapas en relación a los límites establecidos para determinar exceso en nutrientes críticos, etcétera, etcétera. Es decir, que el pedido de la industria y de algunas senadoras de poder incluir esto para que sea en etapas la posibilidad de adaptación de la industria fue receptado por este dictamen. También, bueno, como lo dijo el senador Julio Cobos, se agregó a niños y niñas a niños y niñas la palabra adolescentes en la cuestión de publicidad, en su artículo 10. Quiero decir también que en todas estas conversaciones siempre ha estado la industria presente. Personalmente me he juntado con cada una de las industrias que entienden que este tipo de leyes se pueden llegar a perjudicarlos y como lo dijeron en la reunión anterior, creo que toda la industria es consciente que esto es una política pública que en algún momento tiene que llegar a la Argentina. Obviamente vamos a tener matices en su aplicación, sabemos que algunos quieren un tipo de etiquetado, incluso en las diferentes organizaciones hay dos tipos de etiquetados que buscan, pero la realidad es que los estudios que ha hecho el Ministerio de la Salud de la Nación lo que nos indican es que el etiquetado de octógonos negros es lo que más efectivo puede llegar a ser para los consumidores y argentinos. Entonces, yo les digo, miren, mi proyecto de ley tiene otro tipo de etiquetado, el etiquetado de semáforo.
Y la realidad es que viendo la evidencia científica y la experiencia de otros países, e incluso lo que ha estado haciendo en los estudios que ha estado haciendo no solamente el Ministerio de Salud, sino diferentes universidades públicas del país, lo que resulta es que lo más efectivo para los fines que nosotros queremos perseguir es el octógono negro. Y por eso, entre los diferentes autores de proyectos y en consultas con el Poder Ejecutivo Nacional, lo que proponemos es esto. La realidad, y lo repito, yo estoy convencida de que no es salud versus trabajo, que podemos seguir trabajando si hoy firmamos el dictamen, hasta cuando lo llevemos al recinto, de seguir mejorando para darle garantías a toda la industria de que esto no se trata de salud versus trabajo, sino de lo que se trata es de todos hacer un esfuerzo unánime para poder educar a los argentinos en una mejor alimentación y que la industria también ofrezca mejores alimentos y más saludables. Es todo el espíritu. La verdad es que yo entiendo acabadamente las posiciones de las senadoras de Tucumán, pero me parece que no hay que entrar en una confrontación de provincias versus provincias. No voy a contestar respecto de lo del vino porque son alimentos totalmente diferentes, digamos, y con otras situaciones, pero que yo nunca pediría que el vino se pueda vender a los menores de 18 años, y por más que mi provincia sea vitivinícola. Y no estoy comparando con esto a la industria azucarera porque sé que no tiene nada que ver. Entonces, les pido que no hagamos de esto una rivalidad, sino que intentemos compatibilizar aquellos que son intereses que son totalmente atendibles, que son el trabajo de los productores del azúcar y de los que trabajan en el azúcar, y también compatibilizarlo con los derechos de una mejor o una alimentación más saludable e información al consumidor, que son derechos que también tienen los argentinos y que estoy convencida de que siguiendo dialogando, vamos a poder compatibilizar un proyecto de ley que sea votado por todos, o por lo menos por la mayoría de los senadores, y que por supuesto no haya nada que pueda afectar una industria que sabemos da mucho trabajo en la Argentina, y que lo último que queremos es que pueda llegar a complicarla más en un momento como el que estamos viviendo. Muchas gracias, presidente.